Hola, soy Martín Vinces y continuando con la introducción a operaciones unitarias de la materia operaciones unitaria 2. Tenemos la fracción másica. En este ejemplo nos dice, un jugo comercial se prepara con 25 kilogramos de fruta, 8 kilogramos de azúcar, 500 gramos de conservantes y 10 litros de agua. Y determine las fracciones másicas. Necesitamos que todas nuestras unidades sean iguales. Entonces transformamos la masa del conservante, que la tenemos en gramos, a kilogramos. Teniendo en cuenta que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces simplificamos y tenemos un valor de 0.5 kilogramos de conservante. Ahora vamos a transformar la masa del agua, que tenemos 10 litros, pero lo necesitamos en kilogramos. Masa es igual a densidad por volumen. Litro es volumen. Y a la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y transformamos los 10 litros teniendo en cuenta que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces simplificamos los litros con los litros y realizamos la multiplicación. Y todo nos da un igual de 10 kilogramos, que sería la masa de nuestra agua. Ya tenemos todas las unidades iguales. Usamos la masa total para poder calcular la fracción másica. Y la masa total va a ser igual a la suma de cada una de las masas que componen nuestro jugo comercial. Entonces tenemos que la masa total va a ser igual a la masa de la fruta, que son 25 kilogramos, más la masa del azúcar, que son 8 kilogramos, más la masa del conservante, que son 0.5 kilogramos, más la masa del agua, que son 10 kilogramos, que nos da un total de 43.5 kilogramos, sería la masa total del jugo comercial. Tenemos todas las variables para poder calcular la fracción másica de cada uno de los ingredientes de nuestro jugo comercial. Y la fracción másica va a ser igual a la masa individual sobre la masa total. La fracción molar de la fruta va a ser igual a 25 kilogramos, que es la masa individual de la fruta, sobre la masa total del jugo, que es 43 kilogramos, que nos da un igual de fracción másica de 0.57. La fracción molar del azúcar va a ser igual a 8 kilogramos, que es la masa individual del azúcar, sobre la masa total, que es 43.5 kilogramos, que nos da igual a 0.18. La fracción másica del conservante va a ser igual a 0.5 kilogramos, que es su masa individual, sobre 43.5, que es la masa total, dándonos un igual a 0.01. La fracción másica del agua es igual a 10 kilogramos, que es su masa individual, sobre 43.5 kilogramos, que es su masa total, dando un igual de 0.023, que es su fracción másica. Las fracciones mágicas son valores adimensionales. Y la suma total de cada una de las fracciones mágicas nos tiene que dar un total de 1 o ser casi igual a 1. Porque hay pérdidas con los decimales y todo eso. Ahora tenemos un ejemplo sobre la fracción molar. Se tiene un alcohol que posee 75% en peso de metanol, 5% en peso de etanol y el resto de agua. Determine las fracciones molares. De peso, damos por entendido que son fracciones mágicas, lo que nos daría igual que la fracción mágica de CH3OH, que es el metanol, sería 0.75. La fracción mágica del etanol, que es C2H5OH, igual a 0,05. Y la fracción del agua, H2O, es igual a 0,2. Son fracciones adimensionales. Y vamos a calcular lo que son las fracciones molares, que se representan con la Y, las mágicas con la X y las molares con la Y. Necesitamos encontrar el peso molar de cada uno de los ingredientes del alcohol, utilizando cada uno de los átomos que componen cada uno de estos ingredientes. Para el metanol tenemos el peso atómico del carbono, que es 2, más 3 H que tenemos sería el peso atómico del hidrógeno, 1, 3 por 1, más el oxígeno, su peso atómico 16, más un átomo de hidrógeno, 1, nos da un total de 32 gramos mol. Para el peso molar del C2H5
OH, que es el etanol, tenemos 2 moléculas de carbono por 12, que es su peso atómico, más 5 de hidrógeno, 1, que es su peso atómico, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, más 1, que es el peso atómico del hidrógeno, que nos da un total de 46 gramos mol. El peso molecular del agua, H2O, va a ser igual a 2 por 1, porque tenemos 2 moléculas de hidrógeno, que es por 1, que es el peso atómico, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, que nos da igual a 18 gramos mol. La fórmula para poder calcular la fracción molar es igual a la fracción másica por el peso molecular promedio sobre el peso molecular. Para esto necesitamos encontrar primero cuál es el peso molecular promedio, y la fórmula es 1 sobre el peso molecular promedio va a ser igual a la sumatoria de las fracciones másicas sobre el peso molecular. Bien, nos queda que el inverso del peso molecular promedio es igual a la fracción másica del metanol sobre el peso molecular del metanol, más la fracción másica del etanol sobre el peso molecular del etanol, más la fracción másica del agua sobre el peso molecular del agua. Reemplazamos todos los valores, hacemos la suma, y el inverso del peso molecular promedio nos da que es igual a 0.035 mol sobre gramo. Como es el inverso, tenemos que dividir tenemos que el 1 dividirlo para este resultado para que nos dé el valor real de cuál es el peso molecular promedio, que sería igual a 28.57 gramos sobre mol. Ahora ya tenemos todas las variables para poder encontrar cada uno de nuestras fracciones molares. Usando la fórmula para calcular las fracciones molares, primero tenemos la fracción molar del metanol, va a ser igual a 0,75, que es la fracción másica del metanol, por 28,57 gramos sobre mol, que es el peso promedio molecular, dividido para 32 gramos, que es su peso molecular, que nos da igual a 0,77. De la misma manera hacemos con el etanol, que nos da una fracción molar de 0,031, también son valores adimensionales, ¿no? y la fracción molar del agua, que va a ser igual a 0.317. Sumando esto nos da 1.01, que es casi igual a 1. Así culminamos este ejercicio.